La primera vez que yo vi a Sara bailando, yo creo que fue con una parte, con una agrupación que hacían danzas históricas. Y eso iba junto con el ballet popular. Yo creo que Joan tenía intervención en esa recopilación de danzas históricas. Y yo fui como locutor de la radio de la Universidad de Chile a unas jornadas de arte para todos que se hacían en las poblaciones, donde iba la orquesta, la radio de la universidad y estas formas de expresión de danza, ¿no? Entonces ahí hacían esta cosa de las danzas históricas. Esa fue la primera vez. Y después nos reencontramos en el coro de la Universidad de Chile. Estos son los años 70, a fines del año 70. El 71 el coro hizo una gira a Europa y ahí nos enamoramos y empezamos a estar emparejados. Mira, yo recuerdo que Graciela tenía una pareja que era un profesor de artes marciales. Entonces hacían unas prácticas que era danza y entrenamiento, yo creo que de algunos movimientos de tai chi. Yo tendría que ver de nuevo esta coreografía, porque creo que hay posiciones de manos y de actitudes que vienen del tai chi. Y yo creo que ese registro que se hizo en el Museo de Bellas Artes, creo que se llamaba 108 movimientos y un adagio. Los 108 movimientos son un clásico del Tai Chi. Y yo creo que creo que se llamaba él, Ed, entrenó a este grupo de bailarines en estas formas de arte marcial y Graciela aportó toda la cosa coreográfica y cómo adaptó eso a la danza. Y era un grupo muy de vanguardia. Se hacían muchas cosas de vanguardia artística en el museo, porque ahí estaba también Capello, que hacía unas performances eh, que no me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero yo recuerdo que hay un afiche donde aparece Sara con su pecho al aire, desnudo, y con unas pelucas como del siglo XVIII, ponte tú. Están todos medios disfrazados, pero se hacía ese tipo de presentaciones de vanguardia artística. Y en el Goethe, con Fernando Torm, también hicieron algo que eran como una especie de happenings así artísticos, ¿no? Yo recuerdo que en el Goethe, me acuerdo que todo el piso estaba lleno de huevos. Había, por supuesto, estaba el piano por Fernando, eh, y me acuerdo que Sara hacía como el papel de la mamá de Fernando Torm, iba con un huevo en cada mano así y se paseaba en camisa de dormir por el, por el Goethe. Pero era toda una época de mucha locura artística, de, de- de una efervescencia muy grande. Y los jóvenes estábamos ahí, en estas manifestaciones, ¿no? Bueno, y después ese grupo de bailarines de Graciela y todo. Bueno, Fernando se fue a Nueva York, no sé Capello qué hizo, pero toda esa gente se sintió amenazada después del 11. Y, y no solo se sintieron amenazados, sino que de hecho, no sé si Graciela misma estuvo en el Estadio Nacional, pero sé que sus bailarines estuvieron ahí. Y yo no sé cómo se las arregló para rescatar ese material, porque todo era requisado además, ¿no? Tengo memoria de esta primera puesta en escena de Dido y Eneas con Juan Pablo Izquierdo,
donde Sara estaba en el coro y estaba la Charine Edwards, que ella era clavecinista y le encantaba toda la música a la Charín, y la Sara se veía como una hija de la Charín en términos físicos. Yo creo que fue su hija más legítima porque se parecían mucho. Eh, entonces la Sara empezó a interesarse en esta especie de encierro que empezamos a vivir después del 11. Eh, Piensa que a mí me allanaron 8 veces. Me quitaron mi biblioteca. Y yo ya estaba emparejado con la Sara, o sea, estamos hablando ya después del 11. Entonces, yo de a poco ingresé a este mundo comercial de la fotografía, y Sara paralelamente se quedó encerrada en la casa con una espineta que le pasó la Charín, descifrando partituras de danza. Y ahí apareció este contacto con Jack Edwards, y vino Jack a hacer las primeras enseñanzas sobre el Renacimiento a Chile. Y él, por supuesto, ya había estado más cerca de las fuentes y había estudiado en Inglaterra como un gran director artístico, ¿no? Ella, de a poco, a través de los contactos de Jack, a través del Weberly Consort, que vino a hacer un concierto a Chile, y el tenor estaba casado con Elizabeth Aldrich, y a través de ese tenor se hizo el contacto con Elizabeth, y vino Elizabeth por primera vez a Chile también a dar talleres sobre esto. Claro, fueron exactamente dos mundos opuestos, porque ella como que con estos primeros atisbos del grupo de danzas históricas que estaba dentro del ballet de la facultad, ¿no? Ella se acercó a este mundo como un primer atisbo, y paralelamente hacía estas cosas de vanguardia total, ¿no? Porque eran bien locas todas las cosas que hacían. O sea, era la investigación total en el movimiento, en las puestas. Eran muy lanzados, te diría yo. Y Graciela influyó mucho también en esto, o sea, porque ella tenía una mirada muy de avanzada de todo lo que podía ser la danza moderna. Así que fue como el contraste total, o sea, como que hubo un antes y un después del 11, ¿no? Y por supuesto, cuando tú decías recién que había sido como que John Turner había dicho que esta aparición de este taller de danza antigua había sido como un respiro de aire puro, ¿no? ¿Sí? Como una brisa de aire puro. Es muy bonita esa imagen porque es verdad. Claramente era una forma de expresión que llegó a tener visos callejeros, porque para promover una presentación en el Instituto Cultural de Providencia, yo me acuerdo que salieron los bailarines tomados de la mano, alguien iba con un tambor marcando un compás y bailaban por Providencia e invitaban a la gente a que asistieran a esta presentación. Es la dedicación, porque era realmente un trabajo de tiempo completo. Ella estaba todo el tiempo investigando, descifrando, practicando los pasos que venían ahí con dibujos, me acuerdo, con unos dibujos muy intrincados. Eh, y, y, y cómo una vez que creaba o descifraba una danza, cómo poder eh,
anotarla de manera que los bailarines pudieran también acceder a eso y tener algo, una referencia concreta, o sea, ¿no? Entonces, mucho trabajo, mucha investigación, pero se metía en todas partes, ¿ah? Estaba como con todas las antenas puestas y dedicadas a sacar adelante esta idea. Mira, yo creo que ahí hay supongo que una fascinación por la historia y, y por los personajes de la historia. O sea, ella, ponte tú, se metió en la vida de Hipólita Sforza, eh, hizo un programa de danza y de comidas eh, de la época, la creatividad y la investigación eh, muy bien combinadas. Yo creo que eh, si hay vidas anteriores, yo pienso que la Sara venía con algo marcado, porque era muy natural en ella todo eso. Pero su fascinación por este periodo de la historia y de la danza, a mí siempre me sorprendió mucho. Y era muy cómoda para ella. Le encantaba hacerlo. Era su fascinación.